Bien, ahí está grabando. Vamos a hacer este ejercicio. Bien, el ejercicio dice, se calienta un monóxido de carbono. Entonces este es el gas que vamos a considerar. Tenemos que ver que tenemos que tener en cuenta son las propiedades de este gas monóxido de carbono en un recipiente rígido. Que el recipiente sea rígido, o cuando dicen recipiente rígido, significa que el volumen es igual a una constante, porque si tenemos un recipiente que siempre va a tener la misma forma, el mismo volumen, como es rígido, pues el volumen, no importa si uno aumenta la temperatura o la disminuye, el volumen siempre va a ser el mismo. Entonces acá una primera consideración es que el recipiente es rígido. ¿Listo? El recipiente es rígido. Dice que inicialmente está a 14.7 psi atmosférico y luego y 70 grados Fahrenheit. ¿Ok? Este es como un estado inicial. ¿Sí? Tenemos un recipiente rígido a esta presión y a esta temperatura y luego se calienta. Miren que aquí dice se calienta hasta 800 grados Fahrenheit. O sea, yo le imparto ahí un calor, hago un proceso, lo que es un proceso. Estoy cambiando sus propiedades. ¿Bien? Nos piden calcular la presión final del monóxido de carbono, es decir, la presión cuando la temperatura es de 800, o sea, la final, considerándolo como un gas ideal y como un gas de Benedict-Webb-Rubin. De Benedict-Webb-Rubin. Bien, epa. Aquí en este problema, creo que vamos a tener que considerar no como un gas bueno, sí, pero tendríamos entonces que hacer unos cambios en el código. ¿Por qué? Porque miren que ustedes no conocen acá el volumen. Bien, entonces en algún momento tienen que determinar volumen. Y cuando lo vayan a hacer con la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, recuerden que esa es una ecuación muy robusta. ¿Dónde está? Está aquí, miren. Entonces me tocaría programar porque miren que hay que determinar volumen, ¿sí ven? Hay que determinar volumen en el primer paso. Te tocaría programar esto y no lo tengo programado. No sé si están de acuerdo en que cambiemos un poco el ejercicio y en vez de considerarlo como de Benedict-Webb-Rubin, lo consideremos como una de Betty Bridgman y utilicemos el código que ya tenemos. No sé si están de acuerdo. Porque, pues, lo que le estoy diciendo, no habría que programar este. Y me demoraría como una hora más o menos. O no sé, si ustedes quieren, yo puedo programar esto, pero me tienen que dar un tiempo para yo meter eso en un programa. No, habla con el otro. Ok, entonces utilizamos el código que ya teníamos. Entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a colocar, en vez de Benedict Rubin, vamos a colocar aquí Beat Bridgman. Bien. Listo. Entonces tenemos esa primera consideración, el recipiente es rígido. El recipiente es rígido. ¿Qué significa eso? Bueno, identifiquen que tenemos dos estados. Dos estados. Un primer estado en el que tenemos el gas a 14.7 psi. A significa que es absoluta la presión. Recuerden que hay presiones absolutas y presiones manométricas. Las presiones absolutas se miden eh, desde el cero de la presión. O sea, las presiones absolutas no son negativas. En cambio, las presiones manométricas se miden desde la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces ahí sí pueden haber presiones negativas, pero esta es absoluta. Las absolutas son las que nos sirven para las ecuaciones de estado porque las ecuaciones de estado están hechas con presiones absolutas. Creo que eso no se los había mencionado. Bien. Entonces, tenemos un primer estado, vamos a poner aquí un estado 1, un estado 1, en el que tenemos una presión 1 igual a 14.7
PSI, bien, 14.7 PSI, y una temperatura 1 igual a 70 grados Fahrenheit. Bien, miren que tenemos presión, temperatura, entonces podemos determinar el volumen por el principio de estado. Necesitamos únicamente dos variables independientes, dos propiedades independientes para determinar todo el estado. Entonces el volumen lo podemos calcular. Volumen 1 igual a algo, lo podemos calcular ahora. Luego tenemos el estado 2, que él se calienta, pasa del estado 1 al estado 2. Y en el estado 2 tenemos nosotros 800 grados Fahrenheit, o sea, tenemos una temperatura 2 igual a 800 grados Fahrenheit. Y tenemos más nada, nos están pidiendo calcular la presión final del monóxido, o sea, nos piden calcular la presión. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo hago si nada más tengo la temperatura? Pues tenemos que utilizar esta consideración de que el recipiente es rígido. ¿Qué significa eso? Que el volumen no cambia. O sea, el volumen que determinemos aquí en 1 va a ser lo mismo que el volumen 2. ¿Bien? Volumen 2 igual al volumen 1 y lo vamos a determinar ahora. Voy a colocar esto como volumen específico para, recuerden que las ecuaciones de estado son con volúmenes específicos. ¿Bien? Listo. Entonces ahora vamos a ir con el primer paso, ¿no? Considerándolo como un gas ideal. Entonces, vamos primero a extraer la información de las propiedades del monóxido de carbono. Vamos a la tabla acá. Voy a copiar la ecuación de Betty-Bridge, ¿no? Bueno, creo que no va a ser necesaria porque la parte de esta ecuación la vamos a hacer con código. Igual la tengo ahí. Vamos a ir entonces a las últimas tablas, donde están las propiedades. Estas son en unidades inglesas. Bien, nosotros podemos hacer uso de estas tablas, propiedades y figuras en unidades inglesas, pero no es conveniente en este ejercicio. ¿Por qué? Bueno, devolvámonos acá a la parte donde estábamos ahorita. Aquí estamos por aquí, ¿cierto? Miren que en las tablas donde vamos a hallar las constantes, nos están pidiendo que tienen que estar en unidades del sistema internacional. Si ven aquí para la de Benedict B. Rubin, perdón, la de Betty Bridgman, que es la que vamos a utilizar, tiene que estar presión en kilopascales, volumen en metros cúbicos por kilomol, temperatura en Kelvin y el valor de la R tiene que ser este valor. Bien, entonces tenemos nosotros, lo primero que debemos hacer más bien es pasar pasar esos datos que tenemos a unidades del sistema internacional para poder utilizar estos valores de aquí. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar todo a unidades del SI. Eso es un proceso trivial, o sea, lo podemos hacer rápido y ustedes lo pueden omitir en la explicación, o sea, ustedes pueden decir, no, pasamos las unidades y listo, porque eso es un proceso que se supone que no es relevante en el curso. Entonces, ustedes van a pasar de Fahrenheit a Kelvin, ¿bien? Entonces, y la presión de PSI a kilopascales. Entonces, nosotros aquí colocamos la presión 1 es igual y buscamos en Google, ¿no? ¿Cuántos son 14.7 PSI en kilopascales? Aquí, pasar de PSI a kilopascales. Entonces aquí una libra por pulgada cuadrada vale esto. Entonces colocamos las que tenemos, 14.7. 14.7. Entonces eso serían 1013.5 kilopascales. ¿Ok? 1013.5. Déjenme colocar aquí como es la punto. No, miren que aquí cambió. Serían 101.325 kilopascales. Bien.
101.325 kilopascales. Pero ahora me quedó la duda porque si coloco la coma, no sé si es con coma o con punto. Y si coloco coma sale 1000, si coloco punto salen 100. Bueno, creo que es con punto, porque aquí aparece en punto. Entonces sería 101.3 kilopascales. Bien. Miren que ese 101.3 kilopascales, eso es la presión atmosférica. O sea, este gas está a una presión atmosférica. La temperatura 1 son 70 Fahrenheit. Entonces pasamos de Fahrenheit a Kelvin. Aquí 70 Fahrenheit son 294.3 Kelvin. 294.3 Kelvin. Luego vamos para el estado 2. En el estado 2 tenemos la temperatura de 800 Fahrenheit. Entonces pasamos de Fahrenheit a Kelvin. 800 Fahrenheit son, vamos a ponerle 700 Kelvin, casi los 700 Kelvin. Entonces sería temperatura 2 igual a 700 Kelvin. La presión 2 no se conoce y el volumen 2 es el mismo volumen 1, que es lo que nos falta por determinar. Bien. Esta es la gran incógnita, la presión en 2. Entonces ahora vamos a hacer esto mediante el procedimiento considerándolo como un gas ideal, o sea, vamos a hacer el inciso A. Inciso A, como gas ideal. Bien. Pero antes le había dicho que íbamos a ir a buscar las propiedades, en las propiedades del monóxido de carbono. Entonces vamos aquí a la tabla, vamos acá al índice primero. Aquí debería ser, miren, masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico, 958. Aquí tenemos monóxido de carbono y tenemos que esa es la masa molar y este es el valor de la constante del gas. Espera, ¿qué? Esta unidad es inglesa. Hombre, estoy en la que no es. Tenemos que ir a las de unidades. Aquí están, unidades del sistema internacional. Igual así, monóxido de carbono. Monóxido de carbono tenemos estos valores de acá. Bien. En este caso tomé la captura hasta acá, pero miren que estas partes de propiedades del punto crítico no nos van a interesar porque esas propiedades las necesitamos únicamente para determinar las constantes en la ecuación de Van der Waals. Pero aquí como vamos a hacerla con otras ecuaciones no vamos a necesitar esa parte, entonces nada más voy a considerar esta parte de aquí. Bien. Esas van a ser las propiedades del monóxido de carbono. Este es el valor de la masa molar en kilogramos por kilomol, ¿cierto? Kilogramos por kilomol. Acá está. Y el valor del R en kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Bien, kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Recuerden que este es el R del gas, pero para las ecuaciones de aquí de Betty Bridgman vamos a utilizar el RU. Este R del gas lo utilizamos para la ecuación de gas ideal, que es la que viene con este R. Pero necesitamos el RU para la de Betty Bridgman, ¿ok? No se vayan a confundir con eso. Bien, ahora sí, pasamos a lo del gas ideal. Entonces, como gas ideal, en el estado 1
nosotros tenemos que la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual al R por la temperatura 1. De aquí lo único que no conocemos en el estado 1 es el volumen. Entonces, el volumen 1 va a ser igual al R por la temperatura 1 sobre la presión 1, ¿no? Reemplazamos los datos, volumen 1 es igual, el R del gas es 0.2968 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, 0.2968, 0.2968 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bien. La temperatura 1 eran, aquí está, temperatura 1, 294.3 Kelvin. Listo. Y la presión 1, déjenme un momento, conecto el computador. La presión 1 eran 101.3 kilopascal. Kilopascales. Bien. Entonces miren que aquí las unidades se simplifican. Kelvin con Kelvin se van. Y kilojoules es lo mismo que tener kilopascales por metros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que esto es unidad de trabajo, de energía. Y trabajo es presión por volumen. Trabajo es P por V. ¿Ven? Entonces miren que esto es lo mismo. Entonces cuando ustedes tengan aquí kilopascales y aquí kilojoules, se le van a ir los kilopascales y le van a quedar los metros cúbicos. O sea, esto va a quedar en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, si pueden hacer ese cálculo ahí para verificar. A mí eso me da 0.86, vamos a hacer tres cifras, 862 metros cúbicos por kilogramo. ¿Me confirman ahí? Sí, a mí me da igual. Ok. Entonces ya tenemos el volumen en 1. Sabemos que volumen 2 es igual al volumen 1, o sea que ya en realidad también tenemos el volumen en 2. Entonces vamos al estado 2 y planteamos la ecuación. En el estado 2 nosotros tenemos que la presión 2 por el volumen 2, que ya lo conocemos, ¿ok? Es igual al R por la temperatura 2. Miren que de aquí conocemos volumen 2, temperatura 2. Nos están pidiendo la presión en el enunciado, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Calcular la presión. Presión 2 es igual a R por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Bien. Reemplazamos presión 2 va a ser igual, el R del gas era este valor de aquí, 0.2968 kilojoules por kilogramo Kelvin. 0.2968 kilojoules por kilogramo Kelvin. Luego viene la temperatura 2, que eran 700 Kelvin, si no estoy mal. Vamos a verificar. 700 Kelvin. Y eso todo va sobre el volumen 2, que es el mismo volumen 1, que es 0.862 metros cúbicos por kilogramo. Entonces miren que acá las unidades se simplifican. Miren que aquí el Kelvin con el Kelvin se va, kilogramos con kilogramos acá se va, y acá me queda metros cúbicos y acá tengo un kilojoules, pero recuerden que eso es kilopascales por metros cúbicos. Entonces el metros cúbicos de aquí se va a ir con este y me va a quedar únicamente mi kilopascales. Entonces esto va a estar en kilopascales. La presión 2 va a ser igual, acá sería 0.2968 por 700 entre 0.862.
Eso me da 241,02 kilopascales. ¿Me confirman ahí? Sí, come. Ok. Entonces, miren que esto tiene todo el sentido del mundo que la presión haya aumentado porque el recipiente es rígido. ¿Ok? El recipiente es rígido, el recipiente no cambia su forma. Es decir, es como si yo tuviera un cilindro con ese gas ahí metido y yo lo empiezo a calentar. ¿Qué pasa si lo empiezo a calentar? Se empieza, se empieza a llenar de energía, las partículas se empiezan a mover más rápido. Y recuerden que la presión en un fluido, en un gas metido en un recipiente, lo que es una representación de los choques de esas partículas de gas con las paredes del recipiente. Entonces, si ustedes le están metiendo más energía a esas partículas que están ahí adentro, esas partículas van a empezar a moverse más rápido y por ende van a tener una mayor cantidad de movimiento. Recuerden que la cantidad de movimiento es P igual a la masa por la velocidad. Bien. Y si hay una cantidad de movimiento, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento y por la transferencia de energía, esa cantidad de movimiento va a transferirse a las paredes del recipiente y eso se va a traducir en una mayor presión. Bien, listo. Esta P de aquí no es presión, sino que es cantidad de movimiento. Voy a borrar eso para no confundir ahí. Bien, vamos ahora eh, con el segundo ejercicio, ¿no? El resultado nos tiene que dar un poco similar porque miren que ese gas está en unas condiciones de una alta temperatura y una presión relativamente baja, porque es la presión atmosférica, ¿ok? Entonces nos debe dar algo similar, porque se supone que es un gas que está como en condiciones más o menos ideales. Bien, entonces para el punto 2 miren que este ejercicio tanto para el punto uno como para el punto 2, o sea, perdón, para el punto B, que es con la ecuación de Betty-Bridgman, es lo mismo, o sea, el principio es el mismo. Tenemos nosotros presión y temperatura en el estado uno, determinamos el volumen. ¿Qué va a ser diferente? Que determinar el volumen en la otra ecuación es más complicado, es más complicado. Entonces, el procedimiento matemático es lo que va a ser diferente, pero el análisis es el mismo. O sea, nosotros tenemos que ahora coger la ecuación de Betty-Bridgman y determinar el volumen en el estado uno. Estamos aquí a la parte B y nosotros tenemos estado uno, ¿ok? Necesitamos que necesitamos el volumen, necesitamos el volumen. Pero en este caso vamos a poder hallar nosotros el volumen que molar, el que vamos a poder nosotros hallar en la ecuación de Betty-Bridgman. Bien, volumen molar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es determinar las constantes de la ecuación de Betty-Bridgman. Que por acá tenemos bueno, está aquí mismo en la imagen. Y podemos encerrar aquí las del monóxido de carbono. Anda, qué catástrofe. No aparece aquí el monóxido de carbono. No aparece el monóxido de carbono. ¿Qué problema? Ese es el problema de cambiar los enunciados. Creo que aparece únicamente. Vamos a buscar acá. Aquí. El monóxido de carbono aparece únicamente para la otra ecuación, la de Benedict-Webb-Rubin, pero acá no aparece. Acá no aparece. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer bien? Lo que yo les propongo es que cambiemos el enunciado, o sea, cambiemos el gas para que podamos utilizar este. No sé si están de acuerdo. Porque, ajá, miren que hay limitaciones ahí, claro, con los datos disponibles. O sea, seguramente sí existen
esas constantes para el monóxido de carbono, pero aquí no están. Entonces, para no complicarnos buscando eso en otros lados, pues vamos a cambiarlo y listo, ¿no? ¿No les parece? Sí, sí. Ok, igual el procedimiento es el mismo, cual sea el gas, lo único que cambian son los datos que ustedes tienen que buscar. Entonces, el gas no influye nada en la dificultad del ejercicio. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, aquí uno raro. Vamos a escoger el dióxido de carbono. ¿Ok? Vamos a escoger el dióxido de carbono. Entonces, en vez de acá ser monóxido, vamos a poner que es dióxido. Aquí, dióxido de carbono. Bien, entonces tenemos dióxido de carbono. Aquí otra vez dióxido. Y entonces tenemos que volver a hacer el paso uno, pero ahora con los datos del dióxido de carbono. ¿Ok? Eso sale rapidito. Voy a buscar acá la tabla. Aquí es la primera tabla. Vamos para el dióxido de carbono. Aquí está. Bien, ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el valor de R, es lo único que cambia. 0.1889. Entonces acá no sería esto, sino que sería 0.1889. Bien, entonces ¿cuánto nos daría el volumen? Y me da 0.5488. Bien, También. ok. Entonces ahora ese volumen es el que vamos a usar acá y también tenemos que cambiar el valor del R. Bien, sería únicamente cambiar aquí 0.1889 y acá 0.5488. Entonces calculamos otra vez. Eso me da 240.94 kilopascal. Bien, me confirma. Déjame sacar. ¿Cómo? Sí, a mí también. Ok, ok. Bien, vamos ahora entonces a coger las propiedades del dióxido de carbono. Serían estas de aquí. Esos son los valores de las constantes. Y en primer lugar tenemos que necesitar el volumen, ¿cierto? Pero recuerden que para hallar el volumen de esta ecuación no se puede tan fácil. Bien, no se puede tan fácil. Entonces nosotros vamos a hacer uso del código que ya teníamos por acá para hallar volumen. Ese código lo único que hay que hacer es modificar los valores de las constantes y hallar el volumen. Entonces vamos aquí a MATLAB. Ustedes lograron crear la cuenta de MATLAB y lograron acceder al código. No, mano, todavía no. Ah, bueno. Aquí yo cambié la ubicación de esta, ahora me toca buscarlo. Después que lo guarde. Menos mal que está aquí mismo. Aquí lo tengo en texto. Por acá está el archivo, entonces vamos a abrir el archivo de una vez.
Aquí está. ¿Bien? Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar aquí los datos de la constante de la ecuación de Betti-Bridgman. ¿Bien? Miren que en este caso ahora tenemos aquí que el valor de A0 es 507.2836. 507.2836. Entonces, creo que sale mejor poner la pantalla aquí así y así. Bien, ahí está. Esto acá sería 507.2836. Bien. Luego, a ver cómo hago aquí para moverme. Sí. Vamos con el valor de A minúscula. 0.07132. 0.07132. Bien. Estén pendientes ahí por si me equivoco en algún dígito. Bien, vamos con el valor de B0 aquí. 0.10476. 0.10476. Bien. El valor de B minúscula que es 0.07235. 0.07235. Y el último que era C, que es 660 por 10 a la 5. Entonces acá sería 6.60 por 10 a la 5. Bien. El valor de RU, ¿fui yo el que me salí? No, no fue Daniel. No. Bien. El valor de RU es el mismo, ¿cierto? Pues es una constante universal. Y tenemos que cambiar las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada, ¿cuáles son? Bueno, en este caso tenemos que en el estado 1, que es en el que nos interesa ya el volumen, tenemos 101.3 kilopascales. Entonces sería acá presión 101.3 y la temperatura 294.3 Kelvin. 294.3 Kelvin. 294.3 Kelvin. Aquí ya el resto pues no hay que cambiar nada, ¿cierto? Y miren que esto nos va a servir como verificación para el valor que encontramos con el gas ideal. Bien, porque este también te calcula el del gas ideal. Recuerden que este calcula el del gas ideal. Sino que este calcula el molar, entonces si queremos hacer la verificación, lo único que tenemos que hacer es utilizar la masa molar para cambiarlo de volumen específico a volumen molar y ver si da el mismo. Entonces vamos a correr aquí. Miren que aquí, ahí ya corrió. Sí, ya corrió. Vamos a verificar primero el del gas ideal, ¿no? Miren que aquí da 24.1541. 24.1541. Bien, pero eso está sobre kilomol. Entonces, si lo multiplicamos por la masa molar, debería darnos, vamos a poner aquí, verificación de gas ideal. Bien, aquí tenemos que el volumen es igual al volumen molar por la masa molar, o al revés, creo que era entre la masa molar. Bien, el que nosotros nos dan, el que tenemos de maldad es 24.1541. Y la masa molar la tenemos por acá, que me parece, 4401. Bien, aquí era kilogramos por kilomol, perdón, metros cúbicos por kilomol. Y aquí sí era kilogramos por kilomol. Entonces miren que el kilomol se va y me queda en metros cúbicos por kilogramo. Eso me daría 0.54
88, que fue el valor que nos dio acá, ¿cierto? Miren, aquí está, 0.5488. O sea que este valor del cálculo del volumen acá está bien. Y si no hicimos mal la presión está buena. ¿Sí? Pero ya sabemos que este está bueno, porque lo verificamos con MATLAB. Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿no? El de Betti-Bridgman. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar el punto donde está el menor error, y ir a volver a hacer las iteraciones alrededor de ese punto. Entonces sería, el punto del menor error es este, más o menos por el centro, ¿bien? Que da 5.29% de error. Entonces nosotros agarramos el valor de arriba del volumen y lo configuramos acá como el nuevo volumen mínimo. Mira, ahí dice volumen mínimo igual, entonces aquí borramos esto y ponemos ese valor. Y el máximo vendría a ser el que corresponde al que está por debajo de este, o sea, este valor de aquí. Volumen máximo igual a este. Vamos para agilizar, vamos a decirle que nos dé 20 iteraciones ya, para que sea más rápido el proceso de ver los errores. Si tenemos más iteraciones, pues tenemos más precisión. Entonces aquí nuevamente miren que ya otra vez nos dio una tabla, y vamos a ver dónde está el menor error. Miren aquí tenemos el menor error del 0.2%. Vamos a volver a hacer otra iteración para que el resultado sea más preciso. ¿Ok? Entonces aquí, este es el error de 0.2%, es el más pequeño. Cogemos el valor de arriba, 23.8. 23.8. Entonces acá colocamos y lo colocamos como el valor mínimo, y el valor máximo vendría a ser el valor de abajo, o sea, este de 24.366. Miren que incluso entre esos dos valores hay bastante, ¿no? De 23 a 24, pues por eso decía que hay que hacer otra iteración. Bien, lo ideal es hacer las iteraciones hasta que este número de aquí del mínimo se parezca demasiado al máximo, porque ya significa que están muy cerquita. Bien, corremos acá y observamos que el error mínimo ahora es del 0.05%. Bien, 0.05%. Y entre este valor de aquí y este valor de acá, miren que no hay mucha diferencia, ¿no? 24.00 y acá 24.06, o sea, no hay mucha diferencia. Entonces vamos a agarrar este valor ya, ¿ok? Este es el valor que vamos a escoger. Entonces acá nosotros copiamos este valor, lo pegamos ahí y decimos que este es el valor obtenido mediante el programa. Volumen obtenido mediante el programa. Bien. Volumen obtenido mediante el programa. Recuerden que ese volumen que obtuvimos que es el volumen molar. Esto viene dado en metros cúbicos por kilomol. Bien. Ahora, a nosotros nos interesa hallar la presión, pero en el estado 2. Entonces aquí colocamos, hallamos la presión en el estado 2. Hallamos la presión en el estado 2. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Pues ya tenemos este volumen, ya tenemos la temperatura, ¿cierto? En el estado 2 tenemos volumen 2, este es el volumen 1. Tenemos volumen molar 2 es igual al volumen molar 1, que es 24.0389 metros cúbicos por kilomol. Y tenemos la temperatura en 2, que eran 700 Kelvin. ¿Sí? 700 Kelvin. Lo único que tenemos que hacer es coger los valores de las constantes y reemplazarlas donde acá. Tenemos que coger aquí estos valores y reemplazarlos ahí. Pero nosotros podemos hacer uso del código también eh, para que nos dé este valor de la presión. Miren que acá él me está borrando
Él me está dando el valor de P calculado, o sea, la presión que uno calcula con la ecuación de Betty-Bridge. Entonces, ¿para qué vamos a reemplazar nosotros acá y hacer los cálculos a mano si podemos utilizar el mismo código? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la condición de temperatura y decir que nos va a nosotros, y decir, perdón, que nos va a utilizar este volumen. O sea, nosotros tenemos que definir este volumen como el volumen máximo y el volumen mínimo. O sea, podemos coger dos volúmenes cercanitos a este. ¿Bien? Y utilizamos esta temperatura y viendo acá el valor de P calculado, simplemente ya tenemos el resultado. ¿Ok? Porque esto es una calculadora. Esto es lo mismo que meter los datos en la calculadora. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar las condiciones de temperatura, que ahora van a ser 700. El valor de presión no me interesa. ¿Por qué? Porque esta presión no va a interferir en el cálculo. Miren que en la ecuación de Betty-Bridgman, si yo quiero determinar la presión, pues miren que no tengo ninguna otra presión por acá. O sea, esa presión no me interesa. Y de hecho es la incógnita. Entonces este valor lo podemos dejar aquí quieto. Y eso significa, obviamente, que si no lo cambiamos nos va a dar un error por acá alto. O sea, ese error, este código está hecho en principio para calcular volúmenes. Por lo que ese error es para el error en el volumen. Pero a nosotros nos interesa ahora esta columna, la de presión calculada, que es el dato que a nosotros nos interesa. Bien, entonces no hay que pararle bola al error porque simplemente es como si le hubiéramos metido eso en una calculadora. Bien, y nos va a dar aquí en esta línea la presión calculada. Vamos a decirle, vamos a decirle ahora que el número de iteraciones van a ser 2. El número de iteraciones van a ser 2 nada más porque nada más nos interesa, ¿no?, es que funcione como una calculadora. Y el volumen mínimo va a ser este, 24.0389. 24.03. Miren, voy a decirlo que sea 88. Bien, 88. Y aquí que el volumen máximo sea lo mismo, pero con 90, o sea, 24.0303. En vez de 88, podemos decirle 89, así. Miren que son casi el mismo valor. ¿Sí ven? Entonces lo que estoy haciendo yo es forzando el programa a que me calcule con este valor. ¿Ya? Y listo, porque miren que acá ya tenemos la temperatura, la presión no me interesa. Y yo le doy a correr. Entonces me bota nada más 2 líneas y me bota una presión calculada que es alrededor de 242.26. Vamos a utilizar nada más 3, entonces vamos a ponerle 242.263 o 264, da casi lo mismo. Son decimales ya muy, muy pequeños de la presión. Entonces vamos a poner acá que con el programa calculamos presión 2 igual a ver, 242.26, vamos a dejarlo en 26, 242.26 kilopascales, porque este programa funciona con esas unidades de presión, kilopascales. Bien, si ustedes quieren verificar eso, ustedes lo que pueden hacer es meter aquí, no calcular primero la A, que ya tienen todos los valores, miren, a su cero tienen el volumen, tienen la A, que es la constante, calculan la B y luego meten todo eso acá, y les debe dar esto mismo. Pero no es necesario hacerlo a mano, ya está hecho ya con el programa. Miren que eso lo podemos verificar que quedó bueno, que se parece mucho acá a este valor. 240.94, 242.26. O sea que si nos hubiera dado 300, 400, ya ahí sí, pues lo hacemos a mano, pero ahí se ve que está muy cercano. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, Nada, todo claro. sí, sí. Ok, bueno, entonces dejo de grabar por acá.